Y es cierto, cada día se está poniendo más peliaguda la cosa. Cada día tenemos mayor compromiso, porque cada día se enturbian de tal manera las cosas que uno tiene que arriesgar y dar opiniones concretas. Y al dar opiniones concretas uno a veces se mete en berenjenales, porque tiene la obligación de decir cosas que a mucha gente le molesta, que a mucha gente le ruboriza el sentimiento, y entonces ese es el problema. Y claro, por supuesto, esas situaciones a veces obligan a jugar fuerte. ¿Y quién es uno para jugar fuerte y enrostrar verdades absolutas o inapelables a gente que está estabilizada políticamente o socialmente instalada en los medios de comunicación y que son la opción de una alternativa política? Y uno es un perejil más, uno no tiene aparentemente ninguna injerencia en nada, solamente es un opinador que alegremente expone su punto de vista que pudiera o no ser aceptado. Pero no crean, hoy nadie tiene la medida del potencial que dispone con su voz y con su presencia en un medio de comunicación masiva, aunque sea una red social. Hoy está en juego, no estamos en igualdad de condiciones todos. Aquí, en esta manera de comunicar hoy poniendo la caripela, poniendo la cara, no te creas que los que están instalados por los medios de comunicación masiva y financiados por potenciales económicos tienen mucho más ventaja que nosotros. Impactarán más rápido que nosotros, es posible, porque una presentación en la televisión es un golpe maestro, pero cuando vos esgrimís verdades que no son discutibles, no te creas, también tenés peso, por eso te decía al principio, tenés compromiso. Hoy vamos a hablar de un tema que son temas recurrentes, pero que no se tratan porque son temas que nos afectan a nosotros, que somos el pueblo, la clase de abajo. Y como te he estado diciendo en estos días, la clase de abajo ha sido muy restringida en su expresión, ha sido muy negada, o sea, no ha tenido acceso a explicar nada. O sea, a nosotros nadie nos llama a una estación de televisión o nos hace un reportaje. O sea, la gente que va al mercado y no le alcanza cuando llega a la caja, nadie le va a hacer un reportaje en TN o en un medio de comunicación masiva. Y entonces nosotros hemos encontrado la vuelta para expresar nuestras frustraciones, nuestras debilidades, nuestra impotencia, hablar de nuestro dolor, de nuestra marginación, explicar las causas que lo originan y señalar a los culpables. Que esa es la joda. Nosotros estamos señalando con nombre y apellido a los culpables. Y esa es una nueva. Esa no es. Antes nadie se jugaba. Porque claro, los que no podían hablar, no hablaban. Pero los que podían hablar y dejaban siempre una alternativa, una puerta abierta por las dudas. Se ofrecía una oportunidad y uno había sido cofrade, o sea, nunca le había enrostrado verdades potenciales. Nosotros no tenemos problema, como nosotros estamos en política, no tenemos problemas. Este tipo es un incapaz, un inepto, un soberbio, una persona que nosotros no le podemos depositar ningún tipo de confianza. Esta gente la estuvo en el gobierno, no funcionó, no entregó todo o no defendió nuestros intereses. Este tipo que tuvo poder absoluto fue un corrupto que vendió posibilidades de que gente que venía, eso lo conozco, gente que venía a invertir al país y que por las cometas y por los condicionamientos que le pusieron, los tipos se fueron. Hubo grandes empresas en Argentina que vinieron a invertir miles de millones de dólares. Y un ministro, a través de sus agentes, le pedía 10, 15, 20 millones de dólares. Y a mí me ha pasado personalmente. Entonces uno con esto se lo pueden restaurar en la cara. Entonces es jodido que ahora el David del cuento tenga voz y voto.
Vamos a hablar del tema, el tema es lindo. Pero claro, todavía seguimos teniendo determinadas limitaciones. O sea, todavía nosotros no hemos adquirido credibilidad. Porque la credibilidad se construye. O sea, lo que dicen en una planta televisora, en una estación determinada, tiene un manto de credibilidad porque lo hacen con bombos y platillos. Nosotros como que estamos ahí en un permanente examen todavía. Dice, hay un viejo allá, por el lomo del culo, allá en un bosque que sale haciéndose el payaso y que cuenta y que dice que estuvo con Perón y que habla de geopolítica y que habla de historia y que cuenta las cosas y que juzga a nosotros que estamos acá en el terreno. ¿Y qué? ¿Por qué no viene acá y si se pone en una esquina a hacer eso? O sea, siempre hay esos tipos, esas personas, esa gente que no te acepta, o sea, te cuestiona directa o indirectamente. Otro que le dice, Abel, bueno, usted retírese, o no, dedíquese a su familia. En fin, quiere decir que en alguna medida algo le afecta la presencia de esa voz que todos los días, insistentemente, y que no tiene aparentemente explicación por qué lo hace, claro, el que no entiende, por supuesto. Entonces es una tarea esta también que es una tarea de construcción. Además del trabajo que significa hacer toda esta pantomima y todo esto, es una tarea de construcción. O sea, yo tengo que enamorar a la gente que me va siguiendo y que cada día va aumentando, porque ese es el tema, pero la tengo que enamorar de una forma sutil. Es decir, yo tengo que hacerme creíble. Y claro, para hacerme creíble me tienen que ver. Y no se puede hacer una expansión sensacional de un momento a otro. Yo sigo la teoría de Perón. Perón era un genio, era un maestro y yo considero, dice, primero hágase ver, decía Perón, para que lo conozcan. Es decir, es lo que estamos haciendo acá. O sea, te estoy confesando yo cómo funciona esto y cómo nosotros los de abajo, si tenemos un poquito de perspicacia, podemos usar las cosas. Después Perón decía, después de hacerse ver, hágase conocer. Es decir, es lo que está sucediendo. Yo ya tengo más o menos, qué sé yo, habrá unas 50, 60, 70 mil personas, 100 mil personas que ya me conocen. Unos me putean, otros me observan, otros dicen, bueno, este que tiene, no habla de política, qué raro, este tipo no habla de política. Como todo el mundo habla de política y este tipo reniega de la política y ataca a los políticos. O sea, la verdad es un poquito complicado todo esto, porque como no hay una jugada acá, como yo no te quiero enrojar la víbora ni venderte nada, y es desconfianza. ¿Qué busca este tipo? Es natural, es natural, sobre todo cuando se ha perdido la credibilidad en todo lo que nos rodea no le creemos a nadie, porque nos han mentido todos. Entonces que de pronto aparezca un tipo que no te vende nada, no te propone nada, y te habla de bueyes perdidos, y vos lo observás, es natural, yo haría lo mismo, si yo no tuviera la cultura adquirida de la comunicación con el semejante y de observar cosas. O sea, no solamente vos podés ser útil estando en la tarea de hacer algo, vos podés ser más útil todavía si vos no estás dentro de la tarea. Si yo tuviera un puesto político y a lo mejor yo tendría que estar ahí ocupado todo el día en eso y quién sabe si lo haría bien. En vez de yo acá estoy un observador. Estoy observando y opino sobre lo que veo o clasifico las cosas de acuerdo a lo que yo conozco, de lo que he aprendido, de lo que veo diariamente. Por ejemplo, fíjate, esa es la entrada del parque donde yo vengo a caminar. Y aparentemente no tiene ninguna trascendencia, sin embargo te estoy dando dos mensajes. Uno el que yo te hablo y el otro el que vos ves acá. Te lo voy a mostrar para que veas cómo funciona el tema. El tema es, este es el lugar donde realmente, aquí este es el parque, o sea, el estacionamiento de los autos, esta es la casa administrativa, y acá acá ya está la montaña donde yo bajo, y acá hay un lugar para que jueguen los niños.
Fíjate vos, como los niños que vienen la gente de la familia acá y acá vienen los niños, mira vos. Y ahí yo voy a decir, ahí está mi auto y esto es todo el parque, el parking, o sea, para ver. Entonces, claro, esto, como vos ves, es una mise en scène distinto. ¿Te das cuenta? Es una cosa diferente. Entonces, necesita consumir tiempo para estabilizarse, para ver si es cierto lo que ese piantado, ese viejo, ese viejito, ese abuelito, está bien, dice, o si es un chantamás. Y entonces eso es lo hermoso de la vida. Cuando vos te sentís una vez desafiado a lo que vos realmente sos. Y ahí tenés el examen. Ahí tenés el examen. Che, Reynoso, pero no será mucho abarcar lo que vos... No te va a alcanzar el tiempo. Vos sos un jovato. ¿Cuánto? Casi 90 años tenés. ¿Y qué berretines tenés? Es natural que se pregunte. Es de cajón que se pregunten todos eso. Y esto te está demostrando que no hay tiempos en la vida de la gente. Que no hay tiempos en el ser humano cuando quieres ser útil. Es decir, a veces te pasás la vida vos averiguando cómo pudieras ser útil. Te digo de verdad. Porque sí, tenés que luchar para vivir y subsistir y si tenés familia, ser dignamente responsable. Pero también en el fondo de tu alma, de tu sentimiento, y a vos te debe pasar, quisieras hacer algo más. O sea, vos te sentís con ganas de que esa bonomonía, que tenés esa inquietud pasional que tenés por las cosas que amás, por tu tierra, por tu pueblo, por tu escuela, por tu barrio, por tu zona, por tu cultura, por tu costumbre, querés hacer algo más por eso. O sea, querés enseñar música, querés enseñar danza, querés enseñar a pintar, querés enseñar a pensar, querés algo que ya estás en la parte última de tu vida. Pero no tenés oportunidad porque no sabes qué hacer. Y todo está limitado, todo está cuestionado. Lo primero que haces es consultar con un amigo. Ese es tu más grave error. Yo hago muchas cosas acá porque tengo la fortuna de no consultar con nadie. Entonces la única contra que puedo tener para hacer todo lo que hago soy yo mismo. O sea, el único tipo que se cuestiona para todas estas barbaridades y pantomimas que hago todos los días, soy yo mismo. Eso me ha ayudado muchísimo, porque hago un montón de cosas que si yo las consultara, si yo las consultara con algún amigo, y no me animaría a decir yo, no, acá te vas a meter, déjate de joder, vos eras viejo, ocupate no sé de qué, disfrutá vos, ponete a leer, en fin. O sea, no haría muchas cosas las que hago. Esa autoridad que vos te autocolocás y te autoasignás, te obliga a buscar, no que sea, sino te obliga a buscar la excelencia. Y la excelencia cuando vos tenés un caudal de andanzas, bien o mal, cuestionadas o admiradas, como en el caso mío, que he andado por el mundo tanto tiempo, luchando con la adversidad y con una idea, con un ideal en la cabeza, y querés exponerlas. Y entonces querés dejarle a los demás alguna posibilidad, expectativa, ilusión, esperanza, o ensoñación, o delirio. Porque ya a vos el tiempo ya no te alcanza para más cosas. A lo mejor si hubiera sido 20 años antes yo hubiera tenido todavía un resto de ambición, que hubiera sido negativo terriblemente. Pero hoy estoy liberado de todas esas mezquindades. Fíjate que esas experiencias y esas andanzas te han dado un bagaje de conocimiento que vos te das cuenta que, por ejemplo, nuestro país ha caído en una trampa hace unos 20, 25 años atrás, que es una trampa muy bien planificada, una trampa donde no tenés posibilidad de salirte por ningún lugar. O sea, han tomado los poderes determinados del país. Después de las dictaduras tomaron el comercio exterior, tomaron la riqueza de lo que produce el país en las manos. Entonces, vos, por más que patalees, te metieron corporaciones que te dan de comer. Todo lo que vos comes y te alimentás, lo manejan ellos, no lo maneja el argentino. Todo lo que produce el país no lo maneja el argentino, lo manejan las corporaciones.
Y así sucesivamente, comunicación, todos los servicios públicos están en manos de corporaciones. Entonces es una trampa el país. Vos estás viviendo adentro de una trampa. Y claro, cualquier opción que vos intentes, y es absurda, mucha gente te puede ver como un bicho raro, como un extemporáneo, como le llaman, como un outsider. Porque dicen, ¿y este tipo qué pito toca? Porque generalmente el que vive en una trampa, como la trampa es tan grande, no se da cuenta que vive adentro de una trampa. Él cree que está en libertad. Dice, no, yo vivo fenómeno en Argentina, hago lo que se me da la gana. Estás adentro de una trampa. Entonces cuando viene alguien piantado como yo y te dice, escucha una cosa, vos estás en una trampa. ¿Yo? Y te lo demuestra por todo lo que te rodea y que te dice, el 80% de nuestro país está en manos de corporaciones internacionales. Entonces vos empezás a mirar y, puta, es cierto lo que dice este viejo. Y ahí entonces cuando vos recién empezás a hacer una tarea. Y claro, no es fácil, porque, o sea, no tenés tiempo, el problema es ese. O sea, este trabajo normalmente se lleva una generación de personas. O sea, tratar, porque vos tenés que conformar todo un equipo de pensamiento y de trabajo. O sea, no es el trabajo de una persona. Una persona puede ser el ideólogo, puede ser el que tenga la idea, pero necesita un equipo de profesionales para empezar a operar. Y esto generalmente en la historia lleva una generación, mínimo, 1 o 2 generaciones. Entonces cuando vos sos consciente que no te alcanza el tiempo, pero la tenés clara, y tenés una lucha contigo mismo tenés una lucha grande porque decís, a mí no me va a alcanzar lo que... Por ejemplo, yo creo que la política ha fracasado toda, pero tal vez no ha fracasado por los políticos en sí, sino porque la estructura que está a disposición es esa. Un político no puede romper el cerco. También es eso. Por ejemplo, el tema de Moreno, que yo te digo a veces, Moreno, yo no dudo de la capacidad intelectual de Moreno y sus capacidades, pero Moreno es muy posible que no haya podido hacer muchas cosas que él, yo estoy casi seguro, que él las pudiera haber hecho. Lo mismo cuando lo veo a Cúneo. Cúneo es un muchacho con una fogosidad terrible, pero y que repele por la forma que hace, pero es su sistema, su forma. A mí no me cabe duda que el hombre puede estar bien intencionado y que a lo mejor tenga posibilidades de hacer cosas si se le diera la oportunidad, y se le condicionara y se le dirigiera. Y así sucesivamente varias gente. Pero como te decía, todos esa gente, todos están dentro de la trampa. Entonces vos estás en otro, vos estás afuera. El tema que ustedes tienen que entenderme cuando yo modestamente trato de explicarle, es que yo estoy afuera de la trampa. Entonces yo los veo ustedes entrampados a todos. Y claro, cuando yo les pego el grito, y me dicen mucho, y no, ¿qué sabe este o qué? Pero yo los veo que están entrampados. Ahora, salir de esa trampa a esta altura, donde ya hemos perdido las reacciones, la visión, la fuerza, hemos perdido el manejo, hemos perdido el timón de la nave nosotros. O sea, nosotros cualquier presidente peronista que llegue al gobierno y está condicionado de todo punto de vista. Ese fue eso lo vi yo, por ejemplo. Menem entró con muchas ganas de hacer cosas, porque yo hablé con él, yo sé. Antes de asumir, le trajeron el libreto. Te vuelvo a repetir, y no es que estoy defendiendo a Menem, porque yo no estaba en el gobierno, no formó parte de nada, no. Antes yo estuve en La Rioja, una semana antes de Menem asumir, yo estuve con él. Y un día que yo estaba con él, le trajeron el decálogo, o sea, la lista. O usted hace esto, o su gobierno dura 6 meses. Y puso al Sogaray y toda esa manga torrante. Así que yo las conozco, por eso te puedo hablar de muchas cosas que mucha gente ignora. Pero bueno, vayamos a lo que hoy estamos, el propósito de este video, que es
hablar de una cultura nueva, un nuevo contrato cultural, no un contrato social ni nada que la política. Pero te tenía que hacer todas estas observaciones y todas estas aclaraciones para que vos, como decía el maestro, me empieces a conocer. O sea, primero no te olvides lo que decía Perón, hágase ver, después hágase conocer. Entonces, todo lo que te estoy contando es para que vos me conozcas por qué hago lo que hago. Y claro, ahora es cuando llega la etapa más difícil, la etapa de la realización de lo posible. Es decir, cuando se habla de una nueva cultura política, de una nueva cultura en la sociedad, es que hay que recomponer el cuerpo social. Y entonces ya ahí viene la gente que sabe, o sea, los que saben. ¿Cómo hacemos para convocar a los que saben? Fíjate vos, porque la tenemos clara de que esta clase política que ha tenido que actuar, condicionado como fuera y por sus incapacidades y su soberbia y todas esas cosas, no ha dado el resultado que requería porque ha estado entrampada. Bueno, ahora vienen dos etapas de acción inmediata, serían, primero, ese nuevo contrato cultural, porque tenemos que reconstruir ese cuerpo social viciado. Y segundo, la etapa de la realización. Y entonces ahí viene la política recién. Ahí entonces empezará el político a funcionar, el que va a ser el ejecutor de la tarea. Y cuando vos miras alrededor decís, bueno, esta generación, si fracasó hace 2 años, 3 años, 5 años, o no pudo hacer las cosas, el contexto general no ha cambiado. Nosotros seguimos teniendo el 20% del poder. Nosotros sabemos que el 80% ahí nosotros no podemos meter ninguna mano. O sea, son los dueños del país, te guste o no te guste. Entonces, nosotros tenemos un estrecho margen, estamos en una caja más chica para movernos, con un 20% del poder. Entonces, ese 20% del poder, ¿en qué consiste? Porque te lo tengo que explicar, porque no te lo explica la gente cuál es tu poder en el caso de que llegues al gobierno. ¿Qué es lo que vos tenés para hacer? Vos no vas a poder manejar el comercio exterior, no vas a poder tener marina mercante, no vas a poder tener decisiones absolutas propias para hacer ninguna infraestructura de ninguna especie, nada. Vos no vas a negociar con la banca internacional nada, sino esa aprobación del poder corporativo que no lo va a perjudicar. Si vos querés hacer un arreglo con los chinos, no te van a dejar ellos que arreglan con los chinos porque ellos son los dueños del 80% del país. Entonces hay un montón de cosas que vos estás condicionado. Lo único que a vos te han dejado libre plenamente y que vos podés hacer y deshacer es un 20%. Y entonces si alguien te ha explicado qué es el 20%, qué es el 20% del poder que políticamente un peronista muy nacionalista puede manejar con propiedad y con solvencia, te lo cuento. La seguridad, la pobreza, la salud, la educación y todos los problemas sociales del país. Para eso vos vas a llegar al gobierno. Para eso va a llegar el próximo presidente, gobierno peronista o lo que sea. Para dominar solamente toda la problemática que el país tiene y que no ha sido llevado o marginado a eso. Eso es lo que va a tener el gobierno peronista, sea Cristina, sea quien sea. Entonces, mirá vos la realidad, esa es la realidad. Ahora, yo te pregunto, porque me gusta preguntar, porque a lo mejor yo estoy equivocado, ¿me entendés? Es decir, es posible. ¿Qué podemos cambiar nosotros si todo ese paquete es costosísimo? Es costosísimo, no es que es gratis. Te insume toda la inversión que vos recaudás en impuestos. Todo lo que vos recaudás en impuestos te alcanza justo y a veces no te alcanza.
Ahora, agregale a eso otra cosa. Ese 20% que a vos te han otorgado, que es inamovible y que no te lo van a quitar, tiene un plus. Tenés que pagar la deuda externa, que eso te debe el 50% de lo que vos disponés como capital de inversión para resolver los problemas que tenés. Entonces, cuando todo eso es un problema, entonces yo te pregunto a vos, ¿y vos cómo haces para resolverlo y quedar bien con todo y solucionar el problema? ¿Cómo haces? Y entonces mirás a todos tus candidatos, todos, ¿eh? Y todos tus candidatos a ver si alguien te habla de esto. A ver si escuchás a alguno que te dice, mirá, esta es la realidad. Resumiendo, ese es el frente de batalla para nuestra próxima campaña. Ahí vas a verlos a todos los políticos metidos en eso, a todo un peronismo confundido y peleado, marginado, complicado, luchando y peleándose al pedo, insultándose, descalificándose. Ahí vas a ver un montón de gente que viene, que meten preso, que lo sacan de preso, que va dentro de todo eso. Todo eso es una fanfarria, es un frente que te han presentado para que vos te entretengas. Entonces cuando vos te escapás de esa trampa, porque vos ya estabas afuera y lo ves todo lo que va a suceder, estás jodido. Estás jodido cómo vos haces si tienen las puertas blindadas esa trampa y no te dejan entrar. Vos no podés hablar con nadie. No solo que no podés hablar con nadie, sino que esos nadie no te dan bola. Porque si vos tenés la oportunidad de hablar con ellos, imagínate que yo tuviera oportunidad de hablar con cualquiera de todos los que te he mencionado y otros que andan dando vuelta. ¿Qué me pueden decir a mí esa gente? ¿Qué me puede decir yo, Gioja? ¿Qué me puede decir Cristina, por ejemplo? Cristina misma, y que yo la defiendo a Cristina y que la considero el mejor cuadro político. ¿Qué me puede decir Massa, Urtubey, qué sé yo, Duhalde? ¿Qué me pueden contar a mí ellos de una historia que yo sé que no tiene contenido? ¿Me va a decir a mí Cristina que ella, si vuelve al gobierno, va a salir de la trampa? ¿Vos te crees que Cristina, aunque venga al gobierno y el peronismo y todo se arme lo ideal, vos te crees que va a recuperar ese 80% que está en manos de corporaciones internacionales? Y si lo voy a hacer, ¿por qué no lo hizo en 12 años? Entonces, yo quería contarte estas cosas para que no te sigan enroscando la víbora, para que entiendas vos cuáles son las realidades de tu patria, de mi patria. ¿Te das cuenta? Ahora, yo no te voy a desafiar a vos, sino te voy a pedir que me escuches nada más. Y que si puedes difundir esto sería buenísimo, si no puedes hacer. Pero que vos, yo te diga, te convoque yo para que vamos a resolverlo nosotros, entonces sería yo uno más. Yo creo que hay que hacer un nuevo contrato cultural, yo creo que eso es fundamental y necesario, y recuperar el país. Y eso es otro tema para empezar a analizarlo con mucha profundidad. Recuperar el país es como si fueras a la guerra contra Norteamérica con el ejército que tenés ahora. Ni siquiera podés empezar la guerra. En fin, mañana volveremos con otro tema.